Bueno, controversia genera en el mundo político el acuerdo en el que Banco Estado se comprometió a devolver cerca de 12 millones de dólares a los clientes afectados por cobros en estas comisiones en sus cuentas de ahorro. Queremos conversar sobre este tema y los alcances también, y para eso nos acompaña el diputado Fuad Chahín, miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Obvio, si es diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenos días, Paola. Buenos días, Germán. No es lo mismo que Cencosud, pero es igual. Sí, o sea, yo creo que efectivamente aquí estamos ante presencia de abuso de los consumidores, estamos en presencia de vulneración de la ley del consumidor, estamos en presencia también, hay que decirlo, de una pasividad histórica que ha tenido el Servicio Nacional del Consumidor en efectivamente poder hacerse parte de estas demandas colectivas. Y nosotros lo lamentamos aquello y valoramos también lo que ha hecho las organizaciones de consumidores, particularmente en este caso lo que ha hecho Conadecus. Conadecus fue muy persistente, efectivamente presentó, fue la primera demanda colectiva, recordemos que esta es una ley del año 2004, que muchas veces dicen, mira, aquí antes nunca se hizo nada, antes no existía el CERNAC, no existía la ley que permitía presentar demandas colectivas. Esto es una herramienta que efectivamente puede ser muy eficaz porque hay que perfeccionarla, es muy lenta, no puede ser que se demore 9 años la primera demanda colectiva en obtener resultados. La justicia cuando es muy tardía simplemente no es justicia, ¿no es cierto? Claro. De la misma manera, creemos que debiese poder demandarse también daño moral mediante demandas colectivas, como ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo. Yo presenté un proyecto de ley en esa línea, ha tenido lamentablemente el bloqueo de un sector político o de una parte del sector político y no ha podido avanzar lo que quisiéramos. Diputado, pero ¿cómo se explica, que la primera demanda colectiva presentada en Chile y el CERNAC se mantiene al margen de esto hasta hace un par de meses, digamos, pero durante la mayor parte de la tramitación en las distintas instancias legales, el CERNAC, que es como por antonomasia el llamado a defender el derecho de los consumidores mucho antes que la Conadecus o que cualquier otra entidad privada, queda completamente al margen? Lo primero es que aquí tenemos que entender que el rol de defensa de los consumidores tiene que ser del Estado, pero también tiene que ser de la sociedad civil, porque cuando el Estado llega tarde o no llega o llega mal, tiene que estar una sociedad civil fuerte. Por eso nosotros creemos en las organizaciones de consumidores. Yo considero que efectivamente aquí es inexcusable la pasividad del Servicio Nacional del Consumidor, sencillamente, y uno no puede defender lo indefendible. Yo creo que José Roa simplemente, y en más de alguna oportunidad lo conversamos, porque yo en esa época era abogado de los consumidores, yo creo que yo fui abogado de Conadecus. Antes de ser diputado yo era, entre otras cosas, abogado de Conadecus. Y presenté demandas colectivas. Y de hecho la primera demanda colectiva contra una empresa de servicios sanitarios fue patrocinada por mí y la presentamos como Conadecus. Yo le fui a decir al director del CERNAC, José Roa, en esa época, mira, háganse parte. Pero ¿qué decía? Él no creía en las demandas colectivas. ¿Pero qué significa no creer? Que se demoraba mucho tiempo, que él prefería las mediaciones, etcétera. Yo sinceramente creo que a él le faltó efectivamente voluntad política y decisión de poder utilizar una herramienta que tenía a su disposición como eran las demandas colectivas. Y al parecer prefería, además, cuando lo hacía la organización de consumidores, tomar cierta distancia. Y eso creo que fue un error enorme, inexcusable. Yo tengo una discrepancia de lo que hizo José Roa en aquel momento y creo que uno no puede defender lo indefendible. Así como tampoco hay que sacar un provecho político y dice, mire, ¿por qué nosotros no hicimos parte? Hicimos parte hace 2 meses, cuando primero, aquí había un fallo en primera instancia, había un fallo ratificado por el Tribunal de Alzada, por lo tanto, básicamente lo que hay que ponerse de acuerdo es cómo se ejecutaba el fallo. No es que aquí fue el CERNAC el que logró esto, no, fue Conadecus. ¿Cómo se ejecutaba si todavía faltaba la ratificación en la Corte Suprema? Sí, pero teníamos un fallo en primera instancia y en la Corte de Apelación de ratificado. En la Corte Suprema básicamente lo que estaba era una casación que no tenía mayor destino. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que aquí habían muy buenos argumentos para que efectivamente se confirmara este fallo. No había por dónde perderlo, lo sabían también los ejecutivos. ¿Y por qué Conadecus entonces se avino a conciliar? Si es que usted cree que se iba a ganar en la Suprema. Porque en el fondo lo que se perfeccionó era incluso el mecanismo de ejecución del fallo respecto a lo que se había resuelto por los tribunales. Por lo tanto, aquí primero se ahorra tiempo, ya no se sigue dilatando este tema, se perfecciona la ejecución del fallo y se logra el objetivo final, que es la restitución de los dineros a los consumidores, porque si que uno efectivamente tiene un avenimiento que le genera las condiciones
óptimas las condiciones que espera, ¿no es cierto?, de resolución de un caso, ¿por qué esperar, ¿no es cierto?, que efectivamente se dicte la sentencia si el avenimiento es satisfactorio para todas las partes? Diputado, usted ha dicho que no le gusta defender lo indefendible y yo creo que nosotros estamos acostumbrados aquí a escuchar defensa de lo indefendible, así que yo en lo personal le digo que es agradable escucharlo hacer esta declaración y confesarse, digamos, respecto de estar en desacuerdo con el actuar en su momento de José Roa. Ahora yo le quiero preguntar por las autoridades del banco, porque las omisiones de José Roa tienen que ver con haber atajado ex post, digamos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaba en la cabeza de las personas del Banco Estado, ni más ni menos, que decidieron hacer estos cobros unilateralmente? ¿Qué pasó ahí con la autorregulación? Mire, lo que ocurre es que yo creo que hace mucho tiempo el Banco Estado ha desnaturalizado su rol y se comporta como un banco más de la plaza. De hecho, tiene total autonomía, el Banco Estado es autónomo. El presidente de la República, el ministro no le pueden dar instrucción al Banco Estado. El Banco Estado es autónomo, ¿no es cierto? Y por lo tanto son los directores los que tienen que tomar su decisión pensando en el interés del banco. Y por lo tanto a mí me parece que aquí realmente nosotros tenemos que hacer una discusión mayor. ¿Cuál es el rol que está teniendo el Banco Estado? El Banco Estado efectivamente, mire, tiene el tema de las cajas vecinas, de las cuentas RUT, ha hecho algunas cosas que son interesantes, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros creemos que el Banco Estado no está cumpliendo un rol, por ejemplo, de promoción, de fomento como corresponde, ¿no?, siendo realmente un impulsor potente de lo que tienen que ser las pymes. Yo creo que no lo está cumpliendo como corresponde y en este caso además toma medidas de una mirada absolutamente economicista, ¿no es cierto?, sin efectivamente ponderar lo que significaba desde el punto de vista de los consumidores al establecer estas comisiones, en algunos casos por mandatos en blanco que tenían los contratos y en otros casos simplemente sin que exista esta facultad en los contratos de adhesión. Y también hay que preguntar quién es la memoria histórica de alguna manera del banco, que es Pablo Piñera, que está del 2008, o sea, no puede decir, bueno, que esta decisión se lo tomó el 2004, sí, pero desde el 2008 ya había un fallo en primera instancia y nunca hubo una disposición del banco realmente a resolver esto. Personalmente, junto a CONADECU y desde la Comisión de Economía, nosotros oficiamos al Banco Estado, lo citamos, les pedimos que se buscara una solución y ellos tenían una negativa total y absoluta. También hay un tema que a mí me parece que hay que destacar. Hay que destacar lo que está haciendo la Corte Suprema. Nosotros habitualmente cuando los tribunales de justicia o algún juez comete un error, se critica al Poder Judicial, pero de manera descarnada. Sin embargo, aquí tenemos una Corte Suprema que tiene un fallo notable en materia de protección de los consumidores en el caso Cencosud. Tenemos una Corte Suprema, ¿no es cierto?, que tiene un fallo notable, o esto en el caso de la Corte de Apelaciones, fallo notable en materia de acceso a la información pública en el caso del Servicio de Impuestos Internos y Johnson, y la verdad es que a mí me parece que así como tenemos que criticar efectivamente lo que ocurrió en el CERNAC hasta ahora, o sea, hasta hace 2 meses. Aquí los primeros 3 años del gobierno del presidente Piñera efectivamente tampoco se hizo parte del CERNAC y tampoco una solución de parte del Banco de Estado. La verdad es que también tenemos que destacar lo que han hecho los tribunales de justicia porque ellos van sentando precedentes, sentando jurisprudencia y esa es la idea, poder ir avanzando la protección de los derechos de los consumidores desde el punto de vista de la legislación, del punto de vista de la jurisprudencia y lo más importante, desde el punto de vista de una cultura de respeto a los consumidores. Quiero ir con 2 cosas, pero primero, ayer estuvo Francisco Vidal acá en el canal y pidió disculpas por no haberse dado cuenta o no haberse integrado o según él no había escuchado de todo esto que está pasando. ¿Usted cree que eso solo basta o hay otros pasos que se tienen que dar? Yo creo que efectivamente hay otros pasos que se tienen que dar. A mí me parece que... Jaime Esteves, por ejemplo, ¿qué debería pasar ahí? Pero por supuesto, si aquí, mire, a mayor grado de jerarquía es mayor la responsabilidad y por lo tanto no se le puede echar siempre la culpa al abogado. Mire que el abogado me dijo, mire, uno también tiene que preocuparse de tener buenos asesores jurídicos porque resulta que esto está como una cláusula abusiva, ¿no es cierto? La ley del consumidor efectivamente señala que este tipo de prácticas son atentatorias contra los derechos de los consumidores. ¿Y a usted le parece que basta con esta declaración de Jaime Esteves, que nos recordó obviamente al de buena fe, ¿no? Sí. Que había dicho unos días antes el ex candidato presidencial? Lo que dijo Jaime Esteves fue que no hubo mala intención. Sí, la verdad es que a mí me parece que seguramente no hubo mala intención, pero resulta que sobre todo que no son autoridades de un banco, que de todos los chilenos debiesen procurar con celo, ¿no es cierto?, resguardar los intereses de todos los chilenos. Y a mí me parece que aquí efectivamente probablemente si hubiera consultado una segunda o tercera opinión en materia jurídica, había un informe del CERNAC, o sea, el CERNAC en su momento hizo presente que aquí estos cobros no correspondían y por lo tanto, si es que el Banco Estado tomó la decisión de
oír los informes jurídicos de sus abogados y no escuchar lo que señalaba el CERNAC, también efectivamente hay una responsabilidad que no se puede eludir. Haciendo un poco eco quizás de lo que se comentaba en redes sociales ayer, ciertos comentarios, muchos hablaban o había mucha molestia en torno a las declaraciones de Esteves, en general de lo que pasó antes con Goldman, por ejemplo, en torno a que todo se justifica si es que esto era legal, no legal, se debía hacer o no se debía hacer, pero todos se preguntan, ¿y qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con esa otra patita que queda dando vuelta y que nadie la toca? Si con la justicia de los contratos. Sí, claro, que si es ético o no es ético hacer ciertas cosas, por ejemplo. Cuando lo legal debería ser el desde, el ¿no? desde, ese tipo de cosas, y tampoco la justicia puede estar, o las leyes pueden regularlo absolutamente todo. ¿Usted ve falta de ética quizás en las declaraciones, en los procesos que hemos estado viendo este último tiempo? Mire, yo no quiero hablar de falta de ética porque eso significaría imputar mala fe, y la buena fe se presume, ¿no es cierto? La mala fe hay que probarla. Sí, pero... Lo que sí yo creo es que aquí falta un concepto de justicia a los contratos. Mira, cuando discutimos el tema del CERNAC financiero y se plantea el tema del sello CERNAC, el sello CERNAC lo único que acredita, o debiera acreditar, es la legalidad del contrato, es decir, cumplir a la letra de la ley. Y yo propuse una indicación que fue rechazada en la Comisión de Economía, que planteaba que además el sello CERNAC debiera hacer una evaluación de justicia y equidad a los contratos, porque efectivamente, los contratos de adhesión, donde el consumidor no tiene la posibilidad de negociar su contenido, sino que solamente firmar. El CERNAC debiera no solo regular que ese contrato se apegue estrictamente al texto de la ley, sino que también que las cláusulas que están ahí, el contenido mismo, tenga un contenido de equidad, de justicia. Que no se pase de listo, digamos, a pesar de que sea legal, que no haga trampita. Sin embargo, se rechazó. Pero lo que me parece más grave es que cuando nosotros planteamos que por qué no era obligatorio este sello CERNAC, porque cumplir la ley debiera ser obligatorio, por lo tanto ningún banco, ninguna institución financiera, ninguna caja de compensación, ninguna institución que de alguna manera comercie productos financieros podría hacerlo a través de contratos que no estén de alguna manera certificados de que cumple la ley, porque cumplir la ley es el mínimo. Bueno, dijo, no, es voluntario. No se quiso aprobar que fuera obligatorio. Pero es voluntaria la certificación del CERNAC, no es que sea voluntario apegarse a la ley. Es voluntaria la certificación del CERNAC, pero es un tema muy importante porque creo que también hay que actuar ex ante, no solo ex post, porque cuando efectivamente hay una cláusula abusiva es que han pasado 9 años, y por lo tanto los efectos de los consumidores ya son enormes. Entonces aquí deberíamos hacer un control más bien preventivo, eso es lo que buscaba el CERNAC. Bueno, pero ningún banco hasta la hora lleva más de 1 año de vigencia el sello CERNAC. Ningún banco, ninguna institución financiera, ninguna tarjeta del retail, emisor de tarjeta de crédito del retail, nadie ha iniciado siquiera el trámite para obtener el sello CERNAC. Aquí hay una verdadera colusión del sector financiero para no obtener el sello CERNAC, para no someterse a una certificación de que sus contratos cumplen la ley, que es el mínimo. Se lo dijimos en su momento. A mí me criticó mucho hoy día el candidato presidencial y entonces el ministro de Economía, Pablo Longueira, porque yo quise que fuera mixta por estos temas, comisión mixta del CERNAC financiero, porque me parecía que iba a ser ineficaz, de que estábamos aprobando algo que era letra muerta, de que efectivamente se habían generado muchas expectativas del CERNAC financiero y que esto no iba a funcionar. Yo, la verdad es que lamento haber tenido la razón, porque hoy día el corazón del CERNAC financiero, que es el sello CERNAC, porque ahí vienen los mecanismos de resolución de conflictos, porque es la base de esto, simplemente no opera, y tenemos un CERNAC financiero que, además, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de la información con esta primera hoja de los contratos, que me parece un avance, donde está además la carga anual equivalente, aparte de mejorar la calidad de la información, nada más. Nosotros planteamos que el CERNAC debiera tener facultades sancionatorias y debiera tener facultades normativas como tiene la superintendencia, porque hoy día el CERNAC no puede aplicar una multa a una empresa que no cumple con la ley, tiene que judicializarlo y tiene que ser el tribunal el que aplica la multa. Hoy día el CERNAC financiero cuando emite una opinión jurídica y le dice al Banco Estado, por ejemplo, o a Cencosud, a quien sea, mire, esta interpretación no es correcta, aquí efectivamente la interpretación de las normas que regulan las cláusulas abusivas deberán ser de tal manera, no son vinculantes. En cambio, la superintendencia sí. ¿Por qué no le damos esa facultad que pueda generar instrucciones generales o particulares interpretativas de la ley que sean vinculantes al CERNAC? Hoy día tenemos un CERNAC que es un verdadero león sin dientes, que asusta pero no muerde. Y por otro lado tenemos organizaciones de consumidores que todos los días están luchando por sobrevivir. Hemos dado una fuerte pelea a todas las leyes de presupuesto para aumentar algo el presupuesto de organizaciones de consumidores. ¿Qué es lo que hemos dicho? Creemos un sistema de defensoría jurídica de los consumidores, porque hoy día el CERNAC no puede, y en la mayoría de los casos no lo hace, patrocinar a los consumidores individualmente que se ven afectados en sus derechos para reclamar indemnización de perjuicio. Pero, ¿por qué no creamos un sistema de defensoría que opera a través de las organizaciones de consumidores, que el CERNAC fiscalice que esa defensoría sea de calidad y que se financie cómo?
con el producto de las multas. Hoy día cuando se le aplica una multa a una empresa, esa multa va a beneficio fiscal. Lo que nosotros hemos propuesto es que esa multa vaya justamente para la organización de consumidores que patrocinó a ese consumidor. Y por lo tanto, con eso estamos asegurando un sistema de asesoría jurídica a los consumidores. Hoy día los consumidores están en un compra huevo. Van, reclaman, le dicen venga de nuevo, va al CERNAC, dice, citan al reclamado a una mediación. Va a la mediación, generalmente no va al reclamado, citan de nuevo, vuelve a ir el consumidor, no va al reclamado, entonces le dice, bueno, ahora tenemos que denunciar, y el consumidor, después de reclamo a la empresa, después de ir al CERNAC, después de ir a la primera mediación, ir a la segunda mediación, no le se queda aburre, ni tiempo ni ganas. Se aburre, no le queda ganas y por lo tanto esto fracasa. Y tenemos que mejorar la eficacia de la defensa de los consumidores. Creo que tenemos muchas normas sustantivas que los protegen, pero la eficacia, el hacer cumplir esto, me parece que todavía tiene un camino muy largo que recorrer. Después del 30 de junio, cuando tengan un candidato presidencial, los respectivos grupos deberían plasmar entonces estas inquietudes en sus respectivos programas. Con Claudio Rego, hace 2 semanas presentamos una propuesta de 15 puntos de una agenda pro consumidor y me parece que es la agenda pro consumidor más ambiciosa que han planteado los candidatos presidenciales. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, que esté muy bien.